un poco lo que es membrana celular. Esto con el fin de que veamos tipos de transporte, ¿va? Muy bien. Bueno, en la clase pasada les mencionaba un poco sobre la célula, ¿no? Y que específicamente, pues no veríamos a detalle cada organelo, sino que lo iríamos viendo conforme la célula que iríamos viendo. Sin embargo, es importante destacar algunas estructuras que tiene la célula. En este caso, pues vamos a revisar lo que es el protoplasma, que básicamente es la parte funcional o la parte viva que tiene la célula. Esta, pues es normalmente sí la llegan a preguntar, más que nada esta parte de qué, qué porcentaje compone de proteínas a la célula, básicamente, ¿va? Entonces vemos que principalmente lo que va a contener la célula, pues es agua. Además de esto, pues va a tener distintos electrolitos y iones, que estos son muy importantes y los iremos viendo en futuras clases cuando empecemos con neuro, principalmente. Y bueno, proteínas tenemos dos tipos, las estructurales y las funcionales. Estructurales, pues pueden ser, por ejemplo, algunos miofilamentos, miofibrillas, y funcionales, pues tenemos un sinfín en general. Tenemos proteínas que funcionan como hormonas, que funcionan como receptores, que funcionan como transportadores y que funcionan como mediadores enzimáticos, ¿va? Además de eso, pues tenemos una capa lipídica y está conformada también o recubierta la célula por carbohidratos, que esta parte se llama glucocáliz, que es la parte que recubre a la membrana y le sirve a la célula para interactuar con otras mediante cargas eléctricas, ¿va? Eso es muy importante. Otra cuestión muy importante que siempre les menciono son los iones o los solutos que tenemos entre las células. Como les mencionaba la clase pasada, tenemos ciertas concentraciones o ciertos iones que son más importantes, ¿no? De repente el sodio y el potasio. Principalmente son los primeros que debemos conocer y las concentraciones que tienen fuera de la célula como dentro de la célula, ¿va? Ahora, esto es muy importante. La célula como tal tiene agua dentro y fuera, ¿no? Pero además de eso, pues nosotros tenemos distintos iones como el potasio aquí, el potasio acá, sodio acá y sodio acá. No solo eso, también tenemos distintas proteínas. Tenemos proteínas dentro de la célula como fuera de la célula, ¿verdad? Y algo muy importante que les mencionaba es que para que la célula pueda sobrevivir, necesita de lo que hay afuera, meterlo hacia adentro. Y lo que hay adentro, sacarlo hacia afuera. ¿Y cómo lo hace? Si básicamente la membrana es impermeable, pues lo hace mediante sistemas de transporte, ¿va? Tenemos dos sistemas de transporte principalmente, un transporte vesicular y un transporte mediante transportadores, que ahorita lo veremos, ¿va? ¿En qué se diferencian estos dos? En que el vesicular normalmente transporta moléculas muy grandes, macromoléculas como las proteínas, y el otro transporte, el transporte membranal, transporta solutos. Principalmente pueden ser sodio, potasio y moléculas pequeñas en general, ¿va? Entonces, la membrana va a ser aquella comunicación que vamos a tener entre el exterior con el interior. Y es importante que conozcamos qué estructura tiene la membrana celular, ¿va? Básicamente, la membrana está conformada por una bicapa de lípidos, específicamente conformada por fosfolípidos y esfingolípidos. Entonces nosotros vemos aquí, ustedes recordarán la estructura que tienen los ácidos grasos o los lípidos como tal. Aquí podemos ver las cadenas, que son como estas patitas, son las cadenas largas, y lo que tenemos aquí es la cabeza. Esto es muy importante. Normalmente, lo que hay al exterior, estas cabecitas, se dice que son hidrofílicas, hidrofílicas, ¿va? Y lo que hay adentro aquí se dice que son hidrofóbicas. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque la parte hidrofílica o la que sí le gusta el agua va a estar en comunicación con el agua, tanto hacia afuera, hacia el espacio extracelular, como hacia adentro. Sin embargo, la parte que odia el agua, lo hidrofóbico, se queda adentro. Es por eso que vemos como las cadenas largas, con de acá y acá, se están como pegando porque se están acumulando, ¿va? Sin embargo, también tenemos esta parte que le gusta estar en comunicación con el agua, ¿va? Eso es muy importante. Ahora, no solo tenemos esfingolípidos y fosfolípidos, sino que también tenemos partículas de colesterol,
que pueden estar incrustadas ya sea aquí o aquí o aquí o aquí, ¿va? En general, el colesterol pues va a cumplir una parte también muy importante, sobre todo cuando veamos cascadas de señalización, más que nada, ¿va? Y también una parte muy importante de la membrana son las proteínas o glucoproteínas. Como les mencionaba, tenemos distintos tipos de proteínas, que son los canales, receptores y enzimas principalmente. Y además de eso, pues muchas van a ser glucoproteínas. Es decir, va a ser una proteína unida a muchos carbohidratos, ¿va? O a muchos azúcares, por ejemplo. Muy bien. Y pues por otro lado tenemos el glucocáliz, que ya les había hablado un poco, que es el recubrimiento de carbohidratos, como esto, ¿va? Y bueno, ¿cuál es la importancia de conocer la membrana? Que la membrana me va a permitir estos dos tipos de transporte. Por un lado tenemos el vesicular, que es para moléculas o macromoléculas, como las proteínas, muchas proteínas. ¿Y cuál es esta función o en qué consiste este transporte? Básicamente en que la membrana se puede deformar, como aquí, y se puede comer, por ejemplo, aquí una partícula, como tal. ¿Va? A este proceso lo vamos a llamar fagocitosis. Y por otro lado, en la membrana nosotros podemos tener aquí, por ejemplo, la célula, y aquí incrustado puede tener un canal, por ejemplo. Un canal muy importante que debemos conocer son los GLUT. Los GLUT o los transportadores de glucosa. Estos pues son básicamente una puerta que hacen que la glucosa pueda internalizarse a la célula, básicamente. ¿Va? Y parte de que se puedan transportar estas moléculas o macromoléculas depende obviamente de la membrana, ¿va? Entonces, vamos a empezar un poco con lo que es el transporte vesicular. Muy bien, como primer transporte vesicular, pues tenemos la endocitosis, que si lo mencionamos así, pues es básicamente cómo la célula se come a las moléculas. Entonces, es lo que vemos aquí, ¿va? En este caso, pues tenemos una serie de moléculas, puede ser cualquiera, puede ser alguna proteína, lo que sea. La membrana se empieza a deformar mediante ciertos receptores que están en la propia membrana, se logran deformar y se logran reunir y forman esta especie de vesícula. Esta vesícula se va a internalizar en la célula con distintos objetivos, ya sea por un lado digerirla o, bueno, como tal, usarla como antígeno, ¿va? Eh, este aspecto en el que las células lo usan como antígeno quiere decir, por ejemplo, tú puedes tener una célula inmune, una célula blanca, que consuma algún microbio, se lo coma como tal, y que básicamente luego use lo que haya consumido, el DNA, el material que tenga ese antígeno o ese microbio, y se lo puede presentar a otras células. Eso lo van a ver más que nada ya que vean inmuno. Entonces, ahorita solo deben saber que este transporte consiste en cómo se deforma la membrana y cómo se consume estas moléculas grandes, ¿va? Y a grandes rasgos los podemos clasificar en dos, lo que es la fagocitosis y la pinocitosis. La fagocitosis es como la más popular. Esta pues se lleva a cabo sobre todo en células blancas, ¿va? Lo que son macrófagos y otros leucocitos. Pueden ser células dendríticas, por ejemplo, algunas células B, incluso, ¿no? Y pues bueno, esto se usa sobre todo en partículas grandes y se dice que es por opsonización. Básicamente lo que hace la célula inmune en este caso es que aquí nosotros tenemos un microbio, ¿no? Puede ser alguna bacteria, lo que sea. A esta bacteria normalmente se le pegan unos receptores que son los receptores dependientes del complemento. Así se llama estos compas, se llama complemento. Se unen a este microbio y luego este receptor va a buscar una célula, bueno, que tenga el anticuerpo aquí incrustado y básicamente pues se va a generar la señalización aquí, se van a unir y esto va a hacer que la membrana se empiece a deformar, ¿va? Porque básicamente va a querer unirse a estos receptores y aquí también pues vamos a tener nuestros anticuerpos y básicamente es eso, la membrana se empieza a deformar por culpa de estos receptores y ya, eso es la opsonización. Que básicamente gracias a estos receptores pues nosotros logramos comernos a algún microbio, lo que sea, ¿va?
Y por otro lado tenemos la pinocitosis. La pinocitosis es básicamente el mismo mecanismo, solo que este se usa para partículas pequeñas. Y normalmente este depende de un complejo proteico que se llama clatrina, ¿va? Y normalmente pues son moléculas muy pequeñas, menores a 200 nanómetros, ¿va? Entonces aquí nosotros podemos ver prácticamente lo mismo. Tenemos aquí lo que es la clatrina, tenemos las moléculas que queremos endocitar por pinocitosis, en este caso. Vemos cómo la membrana se empieza a deformar gracias a la clatrina. Aquí se empieza a deformar un poco más y gracias a unos complejos proteicos también, que estos son miofilamentos, la membrana finalmente pues se logra ahora sí que deformar y formar esta vesícula. ¿Va? Si se dan cuenta, consisten en lo mismo, en formación de vesículas, pero ya con el material disuelto ahí, pues, ¿va? Y solo eso, fagocitosis es para partículas más grandes y penocitosis para moléculas disueltas en agua o menores a 200 a 100 nanómetros, ¿va? Muy bien. Como les mencionaba, la ingestión de estas partículas grandes o, sí, como tal, o macromoléculas, se hace con el fin de digerirlas. ¿Y dónde se digieren o cómo se digieren? Bueno, una vez que tenemos aquí la vesícula, a este se le van a unir lo que son lisosomas, que ustedes saben que los lisosomas pues tienen lo que son enzimas principalmente, lo que son proteasas. Estas proteasas lo que van a hacer pues es básicamente ir rompiendo los enlaces dentro de las moléculas que tengamos aquí, las van haciendo más chiquitas, si se dan cuenta aquí están más grandes, luego aquí más chiquitas, y finalmente pues aquí tenemos de dos. Muchas veces se aprovecha lo que se digirió para la propia célula, o incluso pues puede salir directamente por otro mecanismo, que es el que vamos a revisar ahorita, que es el de exocitosis, ¿va? Muy bien. Y bueno, el proceso de exocitosis, pues es muy importante, no solo para las moléculas que dijéramos, sino que más adelante también vamos a revisar que tú puedes tener una célula, por ejemplo, aquí nosotros vamos a dibujar la célula beta pancreática. La célula beta pancreática, ¿cuál es el principal mediador que secreta? Ah, pues la insulina, ¿va? Bueno, pues el mecanismo de secreción de insulina básicamente consiste en el siguiente. A esta insulina o esta célula se le va a pegar lo que es la glucosa, se va a internalizar aquí y va a haber una serie de cambios aquí, sobre todo a nivel de retículo endoplásmico, aparato de Golgi y series cambios aquí en los canales de potasio y canales de calcio. Entonces, nosotros aquí tenemos un estímulo que es la glucosa, que es en las células beta pancreáticas. Y aquí finalmente lo que ocurre es lo siguiente. Normalmente las células tienen estos granulos, que es lo que les estoy dibujando en circulitos. Esos gránulos pues tienen aquí dentro ciertas moléculas. En este caso las células beta pancreáticas pues tienen insulina. Entonces aquí la insulina se secreta por estos gránulos que están contenidos aquí pues, la insulina. Y bueno, ¿cómo se secreta? Esta secreción se debe a la entrada de calcio. Es decir, una vez que se internaliza la glucosa dentro de las células beta pancreáticas, se internaliza o se activa el canal de calcio, calcio entra aquí dentro de la célula y provoca la exocitosis. Y este proceso se replica en un sinfín de células. Aquí, pues básicamente lo mismo. Y funciona también, por ejemplo, si tú tienes una neurona, aquí les vamos a dibujar una neurona, que tenga aquí bueno, su soma acá, lo que sea. A este puede tener un receptor, por ejemplo, o lo que sea. Puede ser sensible a norepinefrina, principalmente, o a glutamato, que son neurotransmisores. Al final de cuentas, pues estos activan a lo que es la neurona y activan estos canales de calcio, principalmente. El calcio se va a internalizar en la neurona y va a promover la liberación de neurotransmisores también. Entonces, ¿qué les quiero indicar aquí? Que para que ocurra el proceso de exocitosis tiene que haber entrada de calcio, principalmente, ¿va? Y esta entrada de calcio pues llega a lo que es el retículo endoplásmico. Y ustedes saben que el retículo endoplásmico, que es como una cosita así, no sé, que tiene aquí sus ribosomas, es el encargado de sintetizar proteínas principalmente. Y junto al aparato de Golgi, que es como una cosita así,
se encarga de secretarlas. Entonces, todo este proceso se lo lleva a cabo la exocitosis y depende de quién, de calcio. Entonces, una de las primeras preguntas que les hacen en la carrera, bueno, en la materia de fisio como tal, es, ¿cuál es la principal o qué desencadena la exocitosis? ¿De quién depende la exocitosis? De calcio, ¿va? Eso es lo que quiero que se queden más que nada en esta clase y es como lo más importante que iremos viendo, ¿va? Muy bien. Cualquier cosa que no se vaya entendiendo, me dicen, les pongo otro ejemplo, lo que sea, me van diciendo también, ¿va? Muy bien. Y bueno, esto era un poco lo que les mencionaba ahorita. Nosotros tenemos aquí nuestro retículo endoplásmico y tenemos nuestro aparato de Golgi. Como tal, el retículo endoplásmico lo que se encarga es sintetizar, ya sea proteínas e incluso lípidos, ¿va? Esas proteínas o lípidos se tienen que empaquetar en vesículas, como los vemos aquí, ¿va? Y estas vesículas, pues no solo son vesículas, sino que normalmente contienen hormonas, contienen proteínas, contienen neurotransmisores, contienen algunos esteroides, lo que quieran, se contiene normalmente por estos gránulos. Entonces, ¿cuál es el estímulo para que se liberen estos gránulos? El calcio. El calcio se tiene que internalizar dentro de la célula para que pueda haber liberación y haya activación de toda esta cascada. ¿Va? Muy bien, espero que se vaya entendiendo. Muy bien. Y bueno, como aquí pues lo vemos más reflejado otra vez. Para que haya exocitosis, tiene que haber entrada de calcio. ¿Va? Muy bien. Eso apréndanselo muy bien porque, en serio, o sea, se les va a ahorrar mucho cuando veamos potencial, cuando veamos neurofisiología. ¿Va? Y pues obviamente como les voy a ir preguntando también. Bueno, hasta ahí pues es como lo más importante de transporte vesicular. Tenemos endocitosis que se divide en fagocitosis, endocitosis, endocitosis, que se divide en fagocitosis y en pinocitosis. Pinocitosis son moléculas disueltas de 100 a 200 nanómetros y fagocitosis pues son moléculas grandes. Moléculas más grandes y principalmente son células blancas, como quienes, macrófagos. Macrófagos, células dendríticas y a lo mejor alguna célula B, por ejemplo, un linfocito B, ¿va? Y normalmente son por opsonización. Muy bien, eso es como el resumen básicamente. Por otro lado, pues tenemos la exocitosis. Para que haya exocitosis tiene que haber entrada de calcio, ¿va? En el retículo endoplásmico y en el aparato de Golgi. Muy bien, resumen básicamente. Ahora como tal, vamos a ver lo que les mandé ahí en el grupo, que es el transporte membranal. Muy bien. Bueno, el transporte membranal, a grandes rasgos, antes de entrar en materia, se divide en dos clasificaciones, lo que es el transporte activo y lo que es el transporte pasivo. El transporte activo lo dividimos en dos, que básicamente es el primario y el secundario. El transporte pasivo también lo dividimos en dos, en el facilitado, que este depende de proteínas transportadoras, y pues como tal en la difusión, ¿va? Esa es como la clasificación. A grandes rasgos, la diferencia es este utiliza ATP y este no utiliza ATP. Muy bien. Ahorita con un esquema más, pues quedará más claro, espero. Y como ven, aquí lo tenemos pues más claro. Aquí tenemos lo que es la difusión y aquí tenemos el transporte activo. Con esta imagen tiene que quedar más que claro. Como ven, en el transporte activo pues ocupamos energía y en el transporte pasivo pues ocupamos como tal ya sea un canal o una proteína facilitadora. Ahora, algunos ejemplos de canales, por ejemplo, en la difusión simple, tenemos los canales de acuaporina. Los canales de acuaporina principalmente transportan agua. Y estos como tal, pues no sé si considerar los canales, también les podemos decir poros. ¿Por qué? Porque básicamente, si se dan cuenta aquí en la imagen tenemos la membrana, los fosfolípidos aquí como tal, y entre esos fosfolípidos, pues tenemos
estos canales como tal, que si se dan cuenta funcionan como poros, porque no hay nada más ahí. Básicamente es una proteína que está tapando aquí, una proteína que está tapando acá, que está bloqueando la membrana y pues nos da esta apertura como un callejón aquí, si se dan cuenta. Entonces, en este callejón pues puede pasar libremente el agua. Entonces, la velocidad de difusión del agua es muy veloz. ¿Por qué? Porque basta con que pase por aquí. Aparte de que el agua, pues es una molécula pequeñita hasta eso, entonces es muy fácil que atraviese el agua la membrana, gracias a estos canales. El agua no puede atravesar por aquí, no puede rodearlo, tiene que atravesar por este poro, ¿va? Y por otro lado tenemos aquí la proteína transportadora, si se dan cuenta. Aquí ya no es como la otra, que había como este callejón en el que pueden pasar libremente las moléculas, sino que aquí no hay aperturas, está como bloqueado, está como cerrado. Tiene como un andén aquí, pues, ¿va? ¿Qué tipo de moléculas pasan por este tipo de transporte? Principalmente la glucosa, ¿va? Aquí la glucosa lo que va a hacer es internalizarse por estos canales que son, este canal tendría que ser el GLUT2, ¿va? Este GLUT2 básicamente es, déjate tomo de la manita y te internalizo aquí, ¿va? Pero ¿qué pasa con este canal? Tú puedes tener aquí una glucosa y aquí un GLUT2, ¿va? Pero ¿qué pasa si tienes otra molécula de glucosa aquí? Ah, bueno, pues esta molécula de glucosa ya se chingó. ¿Por qué? Porque el GLUT2 tiene que tomar de la manita a la glucosa. ¿Para qué? Para que pueda atravesar todo esto, porque se va a perder. No es un camino directo como el otro que veíamos. Aquí el GLUT2 tiene que tomar de la manita la glucosa. Y en lo que el GLUT2 regresa aquí, se lleva la glucosa acá, y en lo que se regresa otra vez hacia afuera, pues la glucosa va a seguir allí fuera. Entonces, es por eso que en este caso decimos que estas proteínas transportadoras se saturan, ¿va? Porque no pueden internalizar tanta glucosa a la vez, tanta glucosa a la vez. Tienen una velocidad máxima, ¿va? ¿Con eso? ¿Sí? Es eso básicamente. Esos sistemas se saturan por eso, porque en lo que el GLUT2 internaliza la glucosa, pues la otra glucosa pues ya perdió todo el día ahí. Tiene que esperarse a que el GLUT2 se active de nuevo, ¿va? Y por otro lado, pues tenemos el transporte activo. El transporte activo tenemos dos tipos, pero básicamente este depende de ATP. ¿Qué quiere decir? Tú mm, aquí tienes la membrana, ¿va? Y aquí tienes tu canal, básicamente. Este canal va a permanecer cerrado hasta que no llegue un ATP. El ATP lo que hace es unirse a un sitio de unión, por ejemplo, aquí, y lo que va a hacer es lo siguiente. Va a hacer que este canal se abra, ¿va? Si se dan cuenta aquí en el paso 1 está cerrado, aquí ya se unió el ATP en el paso 2 y ya se abrió este canal. Normalmente estos canales transportan y el principal que vamos a ver es sodio y potasio, ¿va? Aquí. Entonces, básicamente es eso. Estos canales van a estar cerrados hasta que no les sueltes el ATP aquí. Por eso se llaman transporte activo. Porque el ATP, ¿dónde lo conseguimos? El ATP es un sustrato de energía, de fosfatos de alta energía, que lo obtenemos a partir de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿va? Y lo dividimos en dos. Lo dividimos en el primario y en el secundario. Ahorita abundaremos un poco más de eso, pero de esto, o sea, como que ahorita todo bien, si no, pues ahí me van diciendo sus dudas. Igual, veremos un poco más a fondo por qué se dan estos procesos, ¿va? Vamos a abundar un poco en lo que es el proceso de difusión. Muy bien, como les mencionaba, nosotros aquí tenemos la membrana, ¿no? Y el proceso de difusión, pues se da libremente, sin que ocupes energía. Entonces, ¿cómo es que una molécula, por ejemplo, aquí el sodio o el potasio, puede viajar de aquí hacia acá si no hay energía y si no hay nada? Básicamente lo que pasa es lo siguiente. En el siguiente diagrama, tú tienes aquí esta molécula que representa el sodio.
Aquí tienes otro sodio y otro sodio. Estas moléculas de sodio están chocando entre sí, chocando entre sí, chocando entre sí, chocando entre sí, chocando entre sí. Esto hace que se libere energía, principalmente energía cinética, así se llama. Es como cuando sales del metro y hay un chingo de gente y tienes que pues, bajar, ¿no? O salir del metro como tal. Entre la misma gente se van empujando y sin querer terminas saliendo. Ah, pues básicamente pasa lo mismo con estas moléculas. Entre tanto sodio que hay aquí, estas moléculas chocan entre sí y a su vez van generando una dirección. ¿Hacia dónde? Dependiendo dónde estén chocando las moléculas. A esta dirección en la que se dirigen las moléculas se llama gradiente. Gradiente. ¿Va? Gradiente de concentración. ¿Por qué gradiente de concentración? Porque depende cuántos solutos tú tengas aquí, va a ser esa dirección. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque tú aquí puedes tener la membrana que representa esta línea. Y aquí tú tienes, por ejemplo, no sé, eh, 40 moléculas, 40 moléculas de sodio. Y aquí tú tienes 5 moléculas de sodio. ¿Va? 1, 2, 3, 4, 5. Cuando estas moléculas empiezan a chocar unas con otras con otras, ¿hacia dónde se van a dirigir? Hacia acá. ¿Por qué? Porque es un gradiente de concentración. Vamos de donde hay más hacia donde hay menos. Es como lo que les digo. Cuando tú sales del metro hay un verguero de gente, un verguerísimo de gente. Entonces, ¿hacia dónde vas? Hacia la salida, es decir, hacia donde la gente se dispersa. Entonces, a este movimiento pues se le llama gradiente de concentración. Entonces, estas moléculas, el sodio, se va a empezar a internalizar o se va a mover hacia el otro lado. ¿Y cómo lo va a hacer? Mediante canales, poros, lo que quieran, ¿va? Puede ser una proteína transportadora o puede ser un canal, un poro como tal, ¿va? Espero que quede claro hasta ahí. Muy bien. Luego tenemos pues esta difusión simple, que era un poco de lo que les adelantaba hace rato, que aquí pues como les mencionaba depende. Depende del tipo de soluto. En este caso las acuaporinas pues pasan, por aquí pasa principalmente el agua y pasa libremente, porque si se dan cuenta aquí tenemos esta apertura, que es esto, lo que vemos aquí, lo de dentro. Es un callejón como tal y por este callejón pues puede internalizarse o puede atravesar el agua la membrana. Con el sodio, pues es básicamente lo mismo, solo que en este diagrama, pues está un poco más chido, porque aquí ya no solo dependemos de la concentración, sino que también dependemos de la carga eléctrica, ¿va? ¿Qué quiere decir? En este esquema lo que vemos es lo siguiente, vemos cargas negativas aquí, cargas negativas acá, cargas negativas aquí, cargas negativas acá. Muy bien, ¿qué es lo que pasa aquí? Principalmente el sodio y el potasio tienen cargas. En este caso el sodio tiene una carga positiva. El potasio tiene una carga positiva. El calcio tiene carga positiva y una valencia de 2. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque si tú aquí tienes una molécula de sodio, otra molécula de sodio y otra molécula de sodio, aquí nosotros estamos jugando con la concentración, ¿va? Pero ¿qué pasa si también consideramos la carga? ¿Va? Nosotros aquí tenemos el sodio, que es una molécula positiva, otra molécula positiva y otra molécula positiva. Muchos canales dependen del potencial de membrana. Es decir, tú tienes que tener cierta carga en la membrana o fuera de la membrana para que este canal se abra. Es como si este compa te dijera, ocupas tener, no lo sé, 10 milivoltios, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ah, sobres, tienes 13 milivoltios, por así decirlo. Ah, sobres, tienes 13 milivoltios, entonces esta compuerta se abre. Entonces, cuando nosotros hablamos de gradiente, no solo hablamos de la concentración que hay afuera, sino que también tenemos que considerar las cargas que hay afuera, ¿va? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú tienes 10 moléculas de sodio aquí, por 10, no solo tienes 10 sodios, sino que también tienes 10 cargas positivas afuera. Y a lo mejor aquí tienes 2 moléculas de sodio y tienes 2 cargas positivas adentro. Entonces, era lo mismo, es el mismo ejemplo.
¿Hacia dónde se van a dirigir las cargas? Hacia donde haya menos. Y en ese sentido, consideramos tanto concentración como carga. Y en ese sentido, ¿cómo se va a empezar a llamar este gradiente? Se llama gradiente electroquímico, ¿va? ¿Por qué? Porque dependemos de la carga y dependemos de la concentración de soluto que haya afuera como dentro, ¿va? Eso es muy importante. Pasa lo mismo con el potasio. Si se dan cuenta aquí, el potasio también se le niega la salida, pero se pueden abrir estos canales dependiendo las cargas que haya afuera como dentro, ¿va? Espero que quede claro. Y bueno, este ejemplo pues es muy importante. ¿Por qué? Porque nos va a servir más adelante para entender cómo es que se comporta la electricidad o los milivoltios cuando nosotros tengamos una sinapsis, por ejemplo, cuando tengamos un potencial de acción sobre todo, ¿va? ¿En dónde? En las neuronas. Muy bien. Y esto no solo en las neuronas, sino también en células beta pancreáticas y en algunos otros tipos de células que utilizan estas cargas a su favor. Muy bien. Y bueno, aquí otra vez hacemos hincapié en lo que habíamos mencionado. Tenemos cierta concentración en el exterior. Esta concentración me genera el gradiente de concentración aquí, donde hay más hacia menos. Luego aquí también tenemos que considerar las cargas. Tenemos cargas negativas aquí, cargas negativas acá. Dependiendo de donde haya menor cantidad de carga, pues ahí nos vamos a dirigir, básicamente. ¿Va? Es prácticamente lo mismo que les mencionaba. Y bueno, hace rato yo les mencionaba, déjame pongo la diapositiva esa, aquí, aquí. A ver si se pone. Ah, bueno, aquí. Aquí yo les mencionaba que en este caso la glucosa tenía que tomarse de la manita al GLUT2 y en ese sentido pues generaba una velocidad máxima porque como quien dice, esta molécula estaba activa cuando internalizaba la glucosa, pero si llegaba más glucosa, esta ya no se puede internalizar hasta que este GLUT internalice la glucosa acá, ¿va? Por eso decimos que tenemos una velocidad máxima. Y esto es lo que les quiero esquematizar en esta otra diapositiva. Déjense las pongo. Aquí, ¿va? Aquí, si se dan cuenta, es lo mismo. Aquí podemos tener la glucosa. En este caso, si se dan cuenta, una vez que se internaliza o empieza a atravesar este canal, la glucosa, este canal se termina cerrando aquí. Entonces, si llega más glucosa aquí, ¿qué pasa? Dice, oye, compa, como que, ¿qué onda? Pues está cerrado. Entonces, en ese sentido decimos que se va a saturar. Si se dan cuenta, este canal no se va a abrir hasta que esta molécula se internalice acá. Básicamente es eso, ¿va? Es por eso que la difusión facilitada, depende o tiene una velocidad máxima, como lo vemos en este diagrama. Y aquí lo vemos muy esquematizado. Aquí tenemos la difusión simple, que depende de qué? De un poro. Este poro siempre va a estar abierto, siempre va a estar abierto. Por más agua que atraviese este poro, siempre va a estar abierto. Y la difusión facilitada no. Tú tienes un canal, aquí llega la glucosa, se internaliza acá, este canal se va a cerrar. Y hasta que no salga la glucosa acá, no puede entrar la glucosa, ¿va? Otra glucosa que llegue, otra molécula, se cierra como tal, ¿va? Y en ese sentido, la difusión facilitada, si se dan cuenta aquí, ¿qué pasa? Si tú tienes un chingo de sustrato afuera que quiere internalizarse por el mismo canal, pues simplemente se va a saturar y ya. Muy bien. Espero que este concepto quede claro. Si no, pues díganme sus dudas, ¿va? De transporte facilitado, digo, de difusión simple, ¿hay dudas? ¿Todo bien? A ver, Braulio. No, me equivoqué, todo chido. Ah, está bien, está bien. Muy bien. Igual les digo, o sea, no se apuren, o sea, pues aquí no nos agüitamos ni nada, pues también, si tienen una sugerencia que me digan, Berna, la neta te equivocaste aquí, pues también se acepta, todo bien, ¿va? Y bueno,
Hasta aquí, si se dan cuenta, dependemos del gradiente electroquímico, no dependemos de energía, no dependemos de ningún otro compa que nos ayude o que nos haga el paro. En este caso, en el transporte activo, sí que ocupamos ¿de quién? De nuestra moneda energética, que es el ATP. El ATP, pues como ustedes saben, es un sustrato de alta energía, tiene fosfatos o enlaces fosfato de alta energía que cuando se rompen se libera un chingo de energía. Y ya, básicamente. ¿Va? ¿Qué es lo que pasa con estos canales? Aquí nosotros tenemos el más importante de todos. El canal, a lo mejor ya lo han escuchado, el canal sodio-potasio o bomba sodio-potasio. Esta bomba se encuentra en absolutamente la mayoría, por no decir todas las células del cuerpo. Y es muy importante, ¿por qué? Porque vamos a ver que va a mantener el volumen celular y va a mantener la carga eléctrica de las células. Además de eso, va a participar en un sinfín de transportes. Ahorita lo verán. Quiero ver qué dice esta diapositiva. Muy bien. Como les mencionaba, nosotros aquí tenemos la membrana. Y aquí yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tengo 30 moléculas de sodio. Y aquí tengo 5 moléculas de sodio. ¿Va? Tengo 1, 2, 3, 4, 5. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Hacia dónde tienden a ir estas moléculas? Hacia adentro. Pero va a haber situaciones en las que yo no lo quiera meter para adentro, lo quiera sacar hacia afuera, ¿no? Valga la redundancia. Es decir, va a haber momentos en los que la célula va a decir de que estas 5 moléculas yo las quiero sacar para afuera. Sin embargo, ustedes saben que el gradiente hace lo contrario, va de más a menos, pero yo quiero hacer lo contrario, o sea, a la fuerza, pues. Y para que yo pueda estas moléculas, bueno, a ver, para que yo pueda estas moléculas sacarlas hacia afuera, aunque afuera haya un chingo, necesito ATP. Necesito canales o transportadores dependientes de ATP para que esta energía la pueda usar en contra del gradiente. ¿Va? Esa es la gran importancia del transporte activo. Y es lo que vamos a ver a continuación. Si se acuerdan al inicio les ponía como las concentraciones que tenemos de solutos, ¿va? En el caso del sodio teníamos como 140 mm, milimoles o miliequivalentes de sodio tenemos afuera y como afuera teníamos como 5 miliequivalentes o 3 miliequivalentes, una cosa así. Entonces, el sodio en este caso, ¿hacia dónde tiene que ir? Hacia adentro, ¿verdad? Hacia donde hay menos soluto. Y esta bomba, que se llama bomba sodio-potasio, hace lo contrario. Estas 5 moléculas, estas 3 moléculas de sodio, las saca hacia afuera, saca 3 moléculas de sodio. Y no solo eso, también veíamos en esa tabla que de potasio, ¿cuánto tenemos? Como 5 mil equivalentes afuera y adentro tenemos 140 mil equivalentes. ¿Qué quiere decir esto? Que este transporte va a ser lo contrario. Estos 5 los va a meter hacia adentro. ¿Va? Déjase los dibujo con un color acá. Sodio. De sodio tenemos como 140 mil equivalentes. ¿Va? Y de potasio tenemos igual, como 5 mil equivalentes aquí y dentro tenemos como unos 140 mil equivalentes, por así decirlo. Acá de sodio tenemos 5 mil equivalentes. Muy bien. Entonces, el sodio normalmente su gradiente, ¿qué me dice? Que va a ir hacia adentro, hacia donde hay donde hay más, hacia donde hay menos. Y lo mismo el potasio. El potasio se va a salir normalmente hacia afuera. ¿Va? Pero en este transportador, si se dan cuenta, es lo contrario. En vez de que el sodio entre como tiene que entrar, sale. Y salen 3 moléculas de sodio. Y en este caso, el potasio, en vez de que salga, está entrando. ¿Qué les quiero decir? Que este transportador está yendo contra gradiente. Y como está contra gradiente, está compitiendo con el gradiente de concentración y con el gradiente eléctrico, pues tiene que usar energía.
Aquí el ATP es muy importante y fíjense dónde va a llegar. Llega el ATP, llega a un sitio de unión. Esta proteína o este canal tiene un sitio ATPasa, que básicamente son proteínas capaces de cortar el ATP. Entonces tú tienes tu molécula de ATP con 3 fosfatos aquí. Cuando llega a este canal, se rompen estos fosfatos y lo que vas a tener ya no es ATP, sino ADP y un fosfato inorgánico básicamente. Muy bien. ¿Por qué? Porque estos enlaces se rompieron aquí y este rompimiento de enlaces de fosfatos hicieron que este canal se activara y empezara a sacar sodio en contra de su gradiente y meter potasio en contra de su gradiente. ¿Esto con el fin de qué? Ustedes conocen un proceso que se llama ósmosis, que después lo vamos a revisar con cuidado. Este proceso de ósmosis, ¿de qué depende? De solutos, principalmente. Entonces, resulta que si tú tienes tu membrana aquí, vamos a dibujarla acá, tú tienes tu membrana aquí, tú tienes 1, 2, 3, 4, 5, 6 solutos, 7 solutos, y aquí tienes 2 solutos, viene el agua. ¿El agua hacia dónde tiende a irse? Hacia donde haya mayor concentración de solutos. Entonces, esta bomba lo que hace es estar metiendo y sacando solutos, metiendo y sacando solutos, metiendo y sacando solutos. De hecho, saca más moléculas de sodio, aquí lo vemos, de las que mete de potasio. Esto genera un déficit de solutos que después iremos viendo con cuidado. Pero aquí lo que les quiero decir es que esta bomba mantiene el volumen de agua, mantiene el volumen celular, básicamente. Muy bien. Y no solo eso, también les mencionaba que estas moléculas, cualquiera entre sodio y potasio, no solo son solutos, sino que también actúan como cargas, ¿verdad? Como cargas, aquí. Entonces, el hecho de que esta bomba pueda intercambiar cargas hacia afuera y hacia adentro, me va a generar algo que en fisiología llamamos potencial de membrana. Este potencial de membrana es muy importante y es de lo que veremos, yo creo, la próxima clase o hasta la otra. Pero es un proceso muy importante porque me va a permitir, sobre todo a la neurona, comunicarse con otra neurona, ¿va? Es muy importante. Entonces, el papel que cumple la bomba sodio-potasio es muy importante. Mantiene el volumen celular por la ósmosis y mantiene la distribución de cargas, tanto cargas positivas como cargas negativas. ¿Va? Aquí no tengo otro color. Bueno, aquí. Esto es muy importante. Y no solo eso, la bomba sodio-potasio, otro de los procesos que hace es lo siguiente. A ver, voy a borrar esto. Aquí, 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 aquí. Aquí, 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 aquí. A final de cuentas, aquí nosotros tenemos nuestra bomba sodio-potasio. Y aquí lo que ocurre también es una liberación de energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esta liberación de energía, nosotros, o bueno, otros canales aquí, que pueden estar incrustados acá, utilizan esta misma energía. Es decir, utilizan esta misma energía ¿para qué? Para abrirse. Que entonces estas proteínas ya no ocupan que el ATP llegue y se pegue aquí, sino que utilizan la energía, le roban la energía a la bomba sodio-potasio para transportar sus solutos. ¿Qué solutos pueden ser? Bueno, puede ser el mismo sodio, puede ser el mismo potasio, puede ser incluso calcio, sobre todo, calcio es muy importante, y en eso consiste lo que es el transporte activo secundario. Muy bien. El transporte activo secundario depende de la energía liberada y del gradiente que se genera con este canal, ¿va? Que es la bomba sodio-potasio. Muy bien. Aquí, a ver, voy a borrar esto porque luego se los voy a mandar. Va. Aquí. Muy bien. Aquí. Y es lo que vemos aquí, principalmente. Para que este canal suceda, primero tuvo que haber un canal de una bomba sodio-potasio acá. Bomba sodio potasio aquí. Esta bomba sodio-potasio lo que hizo es lo siguiente. Si se acuerdan, saca 3 moléculas de sodio, 3 moléculas
de sodio hacia afuera e internaliza, ¿verdad? Internaliza 2 moléculas de potasio. Esto hace que se cree un gradiente electroquímico y este gradiente es usado por otras proteínas, en este caso el transporte activo secundario, ¿va? Este transporte activo secundario lo que dice lo siguiente. Pues ya se está creando un gradiente de sodio-potasio mediante la bomba, ¿verdad? Pues porque yo no puedo usar ese gradiente para transportar mis propias moléculas, ¿va? En este caso, ¿qué moléculas? Canal de sodio y glucosa. Si se dan cuenta, aquí pasa lo siguiente. Se están internalizando 2 moléculas a la vez. Es decir, el sodio que salió aquí dentro está volviendo a entrar, si se dan cuenta. Muy bien, está volviendo a entrar. Sacamos el sodio aquí en este caso, para volverlo a meter, pero en otro canal. ¿Con el fin de qué? De que ya que el sodio se va a volver a internalizar aquí, pues que no solo entre sodio, ¿verdad? Sino que agarre de la manita a otra molécula, en este caso la glucosa. Y en ese sentido, la glucosa pues dice, oye, pues aprovecho el viaje, me le pego al sodio, que me dé right y me internalizo con esta proteína, ¿va? ¿Saben cómo se llama este transporte? Este transporte es muy conocido, un cotransporte, porque está transportando 2 moléculas, tanto la glucosa como el sodio. ¿Se acuerdan cómo se llama este cotransporte tan importante que transporta sodio y glucosa? ¿No? Empieza con S y termina con GLT. Los SGLT. A lo mejor de repente ahí viene una controversia ahí con los electrolitos, todo ese rollo. Bueno, pues resulta que, por ejemplo, los sueros electrolitos, electrolit, que está bien bueno, contiene pues electrolitos como tal, ¿no? Estos electrolitos, pues principalmente el sodio o cloruro de sodio, y además de eso, el propio suero pues tiene una carga de glucosa muy alta. ¿Para qué? Como el sodio normalmente entra a la célula, este sodio puede tomar de la manita a la glucosa y que se internalicen juntos como un transporte activo secundario. Entonces, si ustedes revisan ahí la etiqueta del suero, pues tiene que tener cierta concentración del electrolito, en este caso cloruro de sodio, y tiene que tener un chingo de glucosa también, para que entren de la manita estos dos a la célula, ¿va? Y este cotransporte se llama SGLT1 y tenemos SGLT2. Uno se encuentra en riñón y otro se encuentra en el tubo digestivo. ¿Para qué? Para que haya absorción de electrolitos y para que también haya retención de electrolitos en la nefrona. Muy bien, SGLT1, SGLT2. ¿Va? No digan que no se los dije, como dice mi maestro. ¿Va? Y bueno, este es un cotransporte, que quiere decir que las mismas moléculas se dirigen a la misma dirección. La glucosa entra y el sodio también entra. Sin embargo, ¿qué pasa cuando quiero lo contrario? En este caso, aquí tengo una molécula de sodio que entra a la célula y por el otro lado tengo un catión, en este caso el calcio, que sale de la célula. Si se dan cuenta, son direcciones opuestas. Cuando son direcciones opuestas, acá se los dibujo, cuando son direcciones opuestas se llama contratransporte, ¿va? Contratransporte, o también llamado antiporte, porque están en direcciones contrarias. Y acá es lo otro, que se llama cotransporte, ¿va? O también llamado simporte. Muy bien, es la misma chingadera, nomás que con otro nombre. Muy bien. Pero si se dan cuenta, pues aquí es muy importante. Contra, direcciones opuestas. Co-transporte, misma dirección. Muy bien. ¿Dudas de este transporte? ¿Todo bien? Esto es muy importante, muchachos. Muy, muy, muy importante.
Son canales que los van a ver a lo mejor más cuidadosamente, ya que ven Fisiopato, todo ese show. Pero sin embargo, por ejemplo, aquí nosotros podemos tener un desbalance ácido-base. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un desequilibrio entre la concentración de ácidos como el hidrógeno y de bases como el bicarbonato. Entonces, dependiendo de la desregulación que haya, si yo tengo un chingo de hidrógeno aquí, es decir, que mi pH está muy ácido, ¿qué quiere decir? Este canal va a estar muy activo y va a empezar a sacar un chingo de hidrógeno, porque tengo un chingo. ¿Y qué va a pasar con el sodio? El sodio se va a empezar a internalizar. Y entonces aquí es cuando vemos que la fisiología pues se aplica, ¿no? A lo que es pues la medicina como tal, ¿va? Porque este déficit de sodio que yo voy generando, pues después se manifiesta con un déficit neurológico. ¿Por qué? Porque el sodio es muy importante para el sistema nervioso central. Muy bien. Entonces, también ahorita no se me desanimen. Ahorita, pues, sé que estamos viendo así como conceptos, pero es muy importante, pues, porque obviamente frustra, pues, dices como de, pues, ¿para qué chingados quiero saber esto? Pues ahí está la respuesta. Sí, 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 sí lo vemos, pues. Muy bien. Espero que quede claro. Aquí yo les puse un resumen muy simple, así. Si se dan cuenta, aquí es lo mismo. Transporte pasivo, sustratos que van desde el gradiente electroquímico, desde alto hacia abajo, simplemente por pura difusión. Y cuando yo quiero ir en contra de gradiente, es decir, de donde hay menos hacia donde hay más, necesito energía, principalmente ATP. Y este ATP pues me sirve para activar un transporte activo, que principalmente va a ser bomba, sodio, potasio, ATPasa. Y esta bomba sodio ATPasa pues me va a activar otros canales que pueden ser antiportadores o contratransportadores y sin portadores o cotransportadores. Muy bien, espero que quede claro. ¿Tienen dudas de algo? ¿Quieren que repasemos así algo con esta tablita? ¿Algo no quedó claro? ¿Tienen dudas de sus otras materias? No sé, lo que sea. ¿Cómo vieron la clase? ¿Alguna retroalimentación? Estas son las bibliografías que yo usé. Principalmente, pues siempre les recomiendo Gaito, ¿va? Y este de Pharma, pues lo utilicé, pero pues ya es un poco más avanzadillo. Entonces yo les recomiendo Gaiton y si tienen tiempo, pues Ganon. Muy bien. ¿Dudas? Si no, pues yo creo que a ver si nos podemos ver el viernes. Yo creo que tengo un mandadillo ahí, pero si no, más noche o el sábado. Ahí les mando mensaje. ¿Sas? Muy bien, muchachos, muy bien, muy bien. Ahí vamos avanzando de poquito a poquito. Sas, sas, sas. Nos vemos entonces. Hasta la próxima.